La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le digo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, añade sabiduría, inteligencia, revelación al pueblo de Dios. Amén y amén. Se puede sentar. Apenas hoy voy a empezar esta serie. Yo quisiera que usted no se fuera igual como vino, y que los martes mantenga la secuencia, porque es una serie. Amén. Y si no tiene la secuencia, entonces no vamos a aprovechar bien de lo que voy a estar ministrando. ¿Sí? Ok. La liberación es la dieta del creyente. Es el pan de los hijos, así como la arepa y el pan es la dieta diaria para el cuerpo. La liberación es también la dieta o la mejor comida para el creyente. La liberación es el ministerio de Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, desde que el momento que Él se reveló, se manifestó, vino a liberar. De hecho, en el libro de Isaías, Él lo dice: yo vine a traer libertad a los cautivos. ¿Vine a qué? A traer libertad a los cautivos. Que el Señor lo había ungido para traer libertad a los cautivos. Y cuando hemos visto su película y leemos las escrituras, vemos que en muchas ocasiones Cristo echó fuera demonios. Pero también, aparte de que echó fuera gente poseída por demonios, también libertó el alma de muchas personas. Amén. Yo voy a estar enseñando sobre lo que es la liberación del alma y el punto de quiebre. Ese es el tema de hoy. La liberación del alma, punto de quiebre. ¿Cómo? La expresión o la liberación es el pan de ¿qué? De los hijos. Se basa en la enseñanza de Jesús en la Biblia, específicamente, como la acabo de leer, lo dice tanto en Mateo 15, 26 a 27 y Marcos 7 al 27, donde él usa la analogía de tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros para explicar la prioridad de los judíos sobre los gentiles. El contexto del mensaje del evangelio: los hijos representan a los creyentes y la liberación de toda opresión, pecado y cargas espirituales. Es entendida como un derecho y un sustento vital que le pertenece por ser hijo de Dios a nosotros. Amén. La liberación es un derecho que tenemos nosotros. ¿Un qué? Es un derecho, así como sus hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Piden alimento, piden comida, porque es un derecho y un deber de nosotros alimentarnos. Así nosotros necesitamos esa dieta, que es la liberación. ¿Qué es la qué? La liberación. Recuerde que nosotros, cuando venimos a Cristo y Cristo viene en nuestros corazones, nacemos de nuevo, pero nace de nuevo es el Espíritu. ¿Nace qué? Nace de nuevo el Espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos un ser tripartito, ¿verdad? Pero que cuando Cristo viene en nuestro corazón, es nuestro espíritu que nace de nuevo. Nuestra alma no nace de nuevo. ¿Nuestra qué? Nuestra alma no nace de nuevo. Nuestra alma tiene que ser liberada, tiene que ser restaurada, tiene que ser renovada. Y esa obra no la hace un hombre, esa obra la hace el Espíritu Santo, la hace Jesucristo en nosotros. Amén. Dirá, pastor, pero muchas veces a unos líderes que pueden estar acá, nosotros sabemos esto, porque viene esta reiteración. Porque como es una dieta para todo, usted necesita, aunque sea líder y yo también, tener que
conocer estos principios, repetirlos cada día más, pero también necesito ponerlo en práctica en mi vida. Porque aunque yo sea pastor y algunos sean líderes, necesitamos diariamente practicar y ministrar en nuestra vida liberación. En esta parte, como iglesia, que quisiera que hoy fueran estado un poquito más, exhorto a los líderes por su negligencia en este día, porque debieron poder llamar y motivar a la gente. Les exhorto a los líderes de redes, de mujeres, redes de matrimonio, que son las redes que tienen un poco más de personas, y redes jóvenes, de prejóvenes, que por favor estos servicios de liberación es necesario. Si usted quiere tener red que crezca, tiene que estar aquí. ¿Amén o no amén? Amén. No escuchan las redes. ¿Amén o no amén? Amén. Bueno, estén viendo, volteé Julia para allá y volteé Mariana para allá. A ver, tienen un deber. Debieron llamar, debieron trabajar hoy para que la gente reciba esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer libertad a la iglesia. Amén. Y cuando Dios pone en mi corazón purificación, liberación a la iglesia, toda persona que pertenece a este ministerio debe procurar, y los líderes motivar, hacer el trabajo de discipular. Hubo un mal trabajo discipulado hoy para eso. Lo exhorto públicamente, porque públicamente he cometido ese error. Amén. Ok. Nosotros necesitamos la liberación de nuestras almas, y como dice que es diaria, entonces quiere decir que siempre vamos a necesitar nuestra alma, que nuestra alma sea ¿qué? Liberada. ¿Nuestra alma sea qué? Liberada. Nuestra alma, que está compuesta de ¿qué? Emociones, pensamientos, voluntad. Amén. Las emociones, pensamientos y voluntad tienen que diariamente ser renovadas y liberadas, porque son muy, son las que son más atacadas por las tinieblas. Amén. Y más que todo comienza en lo que es los pensamientos. ¿En dónde comienza? En los pensamientos. Ok. Dice, el pan, en la enseñanza bíblica, el pan simboliza el sustento vital, la provisión de Dios para la vida. Los higos y los perrillos en la historia del encuentro de Jesús con la mujer cananea, el primero se refiere, o sea, los hijos, se refiere a los judíos, en esa parte aquello eran los judíos, ¿verdad? Y los perrillos eran los gentiles, los que no eran judíos, pero en esta parte nosotros es que nosotros como hijos de Dios, para nosotros es necesario la liberación. ¿Es necesario qué? La liberación. La liberación para los hijos de Dios. Dice que es una provisión de Cristo. ¿Una qué? La liberación se considera una provisión de Jesús, quien murió en la cruz para darnos libertad de la cautividad del pecado, las adicciones, la opresión y los tormentos mentales y emocionales. Derecho de los creyentes. Los creyentes son llamados a vivir en libertad. Usted es llamado a vivir en libertad. Dile que está a tu lado. Tu llamado es vivir en libertad. Y la liberación de estas ataduras es su pan, su derecho espiritual, que le permite vivir plenamente en el propósito de Dios. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Se enseña que la iglesia continúa la obra de Jesús al usar su autoridad para echar fuera demonios y traer liberación a quienes están atados por el maligno, como parte de su ministerio. ¿Como parte de qué? Según la Biblia, la liberación del alma, hablamos con la liberación del alma, es la sanidad, libertad y rescate del alma, que es la parte inmaterial del ser humano. ¿De qué? De las ataduras del pecado, la muerte, el sufrimiento
y las opresiones espirituales y emocionales. Un proceso que se logra a través de la entrega a Jesucristo y la acción del Espíritu Santo. Implica la transformación progresiva por la fe en la palabra de Dios, el arrepentimiento, el perdón y la apertura para recibir el rescate divino de las heridas y carga pesada. Escuche esto. Cuando una persona viene del mundo a nosotros visualizamos que esa persona necesita primeramente ser libre del pecado. Y se necesita llevarlos a través de las escrituras a la salvación de su alma. Predicándole el perdón de los pecados, el arrepentimiento, ¿verdad? Para que la persona crea primeramente en Cristo, reciba a Jesús y después que se ha convertido, después que ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo, tenemos que comenzar con esa persona el proceso de la liberación del alma. ¿Por qué necesitamos nosotros la liberación del alma? Porque si nuestra alma no es liberada, no podemos tener una vida, ¿verdad?, plena en Cristo. Vamos a estar padeciendo opresiones, perturbaciones del enemigo. Y como traemos ataduras, ¿verdad?, del pasado, de la niñez, de la familia, de los ancestros, entonces en el camino en el Señor nos vamos a encontrar ciertas circunstancias que nos van a llevar a ser influenciados y después de ser influenciados, ser demonizados. ¿Ser qué? Pastor, eso le puede ocurrir a cualquiera. Sí, aún mire, las piezas más fuertes que pueden ser afectadas, que puede afectar toda una iglesia, es el liderazgo. ¿Es el qué? Si un líder tiene atadura en su alma de su pasado, ¿verdad?, tarde o que temprano va a resultar, si no ha sido libre en su alma por completamente, va a resultar ser influenciado, y puede ser influenciado, ser demonizado. ¿Ser qué? Y al ser demonizado pierde la conciencia, pierde la cordura y puede que caiga o en rebelión, ¿verdad?, o en ser un instrumento de destrucción para la iglesia, para los nuevos creyentes y para alguien que esté a su alrededor. ¿Me está entendiendo? Porque entra en un falso razonamiento y raciocinio donde comienza a ¿qué? A refutar y a confundir primeramente ellos y a los que están a su alrededor. Se necesita que toda la iglesia, desde el nuevo creyente hasta el liderazgo, ministrar o ser liberado su alma y poder mantener el alma libre. ¿Puede qué? Puede mantener el alma libre. Hay personas que desde su niñez y que desde su juventud tienen ataduras, cosas cautivas en su corazón, en su alma, ¿verdad?, que le ha costado dejar. Y eso le ha creado en ellos ciertas amarguras, ¿verdad?, en otros miedos, temores, pánicos, ¿verdad?, o traumas que, aunque lo pueden querer esconder muy bien, disimular muy bien, tarde que temprano, en la presión se manifestará. Y puede ser trágico para él, para su familia o para alguien que está a su alrededor. Por eso es que la iglesia necesita ser liberada. El alma necesita ser liberada. ¿Qué quiero yo hoy? Tanto líderes como creyentes, que por favor sus corazones se los rindan al liberador, al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Necesito que para esta serie, los martes, usted procure y pasen la voz. Yo creo que el martes no va a pasar esto después de la exhortación a los líderes, de que no fallen los martes, porque los martes estamos enseñando de liberación. ¿De qué? Y todos necesitamos liberación.
Amén. ¿Cómo se consigue la liberación del alma? Primero ya les dije, la entrega en Cristo. El proceso comienza al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, lo que inicia la vida espiritual y la sanidad del espíritu. Amén. Hay una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera el alma, renueva la mente y guía a la verdad, haciendo que el creyente sea libre de los deseos carnales y de las influencias negativas del pasado. ¿De la influencia? Ok. Y en eso incluye lo que es esa sanidad interior. Primeramente, se busca la sanidad de las heridas emocionales, traumas y otros problemas que impiden disfrutar la vida abundante de Cristo. ¿Que qué? Que impide, hermano Antonio y hermana Génesis, pónganse para acá que hay más silla, para poderlo ver y ministrar bien. Estamos administrando un tema muy importante. Ahí está una silla desocupada al lado de la hermana Nailé. Y échase unos pasitos para adelante, mi hermano Eduardo y mi hermana Chile. Estoy viendo a Chile, debe ser que se viene ya. Ok, gracias por su obediencia. Continúo. La transformación y la renovación. Se renueva la mente y la voluntad para que se alineen en la voluntad de Dios, lo que resulta en un cambio de vida. Amén. Y viene a través de creer en la palabra de Dios. Aceptar y vivir la palabra de Dios es esencial para la liberación y transformación del alma. Vivir en el perdón y en la entrega. Es importante perdonar y evitar actitudes como el enojo y la amargura mientras se vive en constante entrega y adoración a Dios. La liberación es un proceso, no un evento único, es un camino continuo. ¿En qué? Quiere decir entonces que la liberación es continua. ¿Es qué? Se necesita siempre estar nosotros experimentando liberación. Todos los días necesitamos esa dieta. Si es una dieta como la arepa, ¿cuántos no comen arepa todos los días? Bueno, hay algunos que dejaron de comer arepa, pero pan, o comida, o arroz, bueno, no sé, lo que usted coma. Comida. Ya quiero decir que la liberación es la comida diaria de nosotros. Debe ser la comida diaria de nosotros. Amén. No es un evento único, es continuo. ¿Es qué? ¿Es qué? Continuo. Requiere primeramente rendición y transformación. ¿Rendición de parte de quién? Pregunto. ¿De quién tiene que rendirse? No escucho a nadie. No escucho a nadie. A la pastora ni a Mariana la escucho. No la escucho. ¿Quién tiene que rendirse? Por ahí más o menos. Vamos a estar pila acá porque sea pastora, porque sea líder, necesita liberación también. Todos necesitamos liberación. Una dieta para todo. Aquí es para todo. Si usted no habla, usted no está recibiendo. Hable, responda. Dile que está a tu lado, responda. Yo no vine a perder el tiempo, yo vine a aprovechar el tiempo. Responda. Dile que está a tu lado, responde. Si no se libre del espíritu mudo, responde. Ok. Vamos pues, vamos a ponerle cariño a esto. Vamos a ponerle ¿qué? Cariño. Dígale que te lo ponle cariño. Otra vez, ponle cariño. Dale. Ok. Como le dije, la liberación del alma no es un evento único, sino un camino que dura toda la vida, ya que se experimenta sanidad y libertad progresivamente antes de las dificultades espirituales y físicas. Requiere rendición ¿en quién? ¿En quién requiere rendición?
Hermano, ¿pero qué les pasa? ¿En quién? ¿Quién se tiene que rendir? ¿Por qué? ¿Usted por qué? Porque la liberación no es obligada. La liberación debe ser ¿cómo? Voluntaria. Usted debe desear ser libre. ¿Debe qué? Pregunto, si usted está en una cárcel, ¿usted qué desea? Si usted está en una cárcel, ¿qué desea usted? Desea libertad, ¿sí o no? Entonces nuestras almas puede que estén en una cárcel espiritual, regiones de cautividad, y si usted no desea ser libre, no va a ser libre. Soy de las personas que tengo ya muchos años ya trabajando con liberación. Dirigí varios tiempos la clínica del alma. Soy también, mi esposo y yo somos coordinadores de liberación en los jubileos, ¿verdad? Y sé por ética que yo no libero a nadie si no desea ser libre. A mí me da una gente a juro para que lo libere. Yo digo, no, lléveselo para su casa. Porque debe haber un qué, un deseo. ¿Qué hizo la mujer sirofenicia? Ella buscó a Cristo, aunque le digo perrilla ya, permaneció y perseveró. Dijo, le demostró que deseaba que su hija sea libre. Entonces yo necesito esa actitud de usted. Yo necesito que usted en estos martes no ponga su trabajo de primero, no ponga a sus hijos de primero, y ese trabajo para usted, para el líder también, que la gente de los martes me venga temprano y estén acá porque necesita que la iglesia sea libre. Motivación. Los líderes me motivan a la gente para que venga los martes, porque entré en una serie de liberación y toda la iglesia, no usted nada más. Usted es tan egoísta, líder. Usted sí es egoísta. Va a ser libre de egoísmo. Usted mismo, ¿por qué usted es egoísta, líder? Dios líder es rey. Porque no ha respondido a nadie. ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué? Ah, no. Pregunto, ¿por qué usted es egoísta? Responda. ¿Por qué es egoísta? No va a responder. Porque quiere que usted nada más ser libre y lo que tiene debajo de usted no, porque no le llamó, porque no lo buscó, porque no le hizo el trabajo de hoy. Entonces hoy va a ser libre de egoísmo. Usted nada más que quiere que salvarse y la familia no. Quiere más que salvarse y los demás no. ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el amor a sus hermanos? Hoy era para que temprano, llamando, pidiendo a los hermanos, hoy no vayan a perderse. Porque como son ovejas, las ovejas oyen la voz de sus pastores. Las ovejas oyen la voz de sus líderes. Pero en el día, las ovejas ya no fue la voz del diablo. Que digo, no, ¿para qué vas ahí? ¿Está aquí o se fue? Ok, hoy los líderes están siendo libres de espíritu de egoísmo. Dígale que está a tu lado, dígale al líder, tú eres egoísta, hace libre. Libre. No me llamaste, pedí hoy para venir más bien. ¿A cuántos los líderes llamaron acá hoy? 2 o 3. Y los demás no. Aquí falta gente. ¿Al matrimonio? Juan Antonio, ¿usted lo llamaron para que viniera hoy? No. Para la muestra aún. Para el otro martes. Y para el domingo espero que sea diferente. Pero esto es para darle a la iglesia, porque si no voy a tener que ser una repetidora. Lamentablemente para el día martes voy a tener que dar un resumen para que el pueblo pueda recibir por amor a ellos. Amén. Por amor a ellos. Continúo. Ok. Se requiere rendición y transformación. Hermano, yo voy a estar haciendo esto y te van a disculpar siempre con los líderes cada vez que vea yo esa silla sola. Hasta que ellos se les salga por allá la misericordia y lo hagan. Amén. Porque no es algo que lo estoy repitiendo. Hace días le he dicho.
El alma puede mostrar rebeldía. ¿El alma qué? Pero la entrega personal y la disposición a ser transformada por Dios son fundamentales para la liberación. La liberación tiene que ser, como le dije, voluntaria. Y debe haber una rendición. La persona tiene que ponerle el corazón suyo a Dios, y en esta parte al que Dios usa para liberar, para que pueda ser totalmente libre. ¿Para que qué? Es más fácil liberar a alguien dispuesto que a alguien no dispuesto. Difícilmente. ¿Oyó? Recuerde que no es una liberación, que en esta liberación, en la parte, no es una posesión. Puede haber una influencia si es cristiano, pero si viene por primera vez, tiene que ser libre, porque hay ataduras que vienen del pasado, que viene por ancestro, o que viene de trauma de niñez. ¿Que viene de qué? Trauma de niñez. De trauma de niñez. Vamos a explicar sobre el punto de quiebre. ¿Sobre qué? El punto de quiebre. Y vamos a tocar los puntos de lo que es regiones de cautividad. ¿Ok? ¿Qué? Ok. El alma está compuesta de emociones, pensamiento y voluntad. ¿De qué está compuesta el alma? Cuando hablamos de la libertad, estamos hablando de la libertad del alma. Es la libertad que es más importante. Amén. Si tu alma está atada, ¿de qué vale la libertad física? Pregunto, ¿de qué vale una persona andar en la calle si su alma está en cárcel? No vale nada. Hay personas que están físicamente encarcelados, pero están más libres que muchos, porque su alma la rindieron a Jesús y quisieron y desearon ser libres, y Cristo lo ha liberado. Amén. Si nuestra alma está cautiva, ¿de qué vale la libertad física? Si vivimos presos de maldiciones de ira, presos de violencia, presos de altivez y orgullo, resentimientos, rencor, ¿de qué te vale la libertad física? Si todavía estás atado a la inmundicia, a la impureza, a la inmoralidad sexual, a la inmoralidad de los valores más importantes de la vida o del ser humano, ¿de qué me vale la libertad física? ¿Cuántos de sus familiares están cautivos del rechazo, de abuso, por los malos pensamientos, por los rencores pasados, y viven amargados, y póngalo donde lo ponga, sus amarguras no se le quitan? ¿Sí o no? ¿Cuántos familiares tuyos, usted mismo, tiene una amargura, y póngalo donde lo ponga, usted le da todo, le hace de todo para hacerlo sentir alegre, y siguen siendo la cara de guanajo amargado, porque hay una atadura en el alma. El alma está cautiva. ¿El alma qué? Está cautiva. Tus familiares, amigos y ustedes mismos necesitan la liberación. Diga que está a tu lado, necesitamos la liberación. ¿Por qué? Porque nuestras almas están en regiones de cautividad. ¿Están qué? En regiones de cautividad. Y nosotros no hemos dejado nuestra alma en ese lugar, ni por un momento. Nuestra alma, cuando hay ataduras, está en regiones de cautividad. En la liberación tenemos los ataques demoníacos en la vida del ser humano. ¿Cómo llega a ser el ser humano a punto, verdad? A través de la influencia, pero también puede venir la posesión. Amén.
¿Qué beneficio hay cuando un alma es liberada de la cautividad? Dice que tenemos más capacidad para ser transformada al diseño original, como Dios la creó. ¿Como Dios qué? El alma es renovada a partir del pensamiento, porque el alma contiene el pensamiento. Cuando el pensamiento vuelve a su diseño original, entonces comienza una renovación total en la mente. El problema del ser humano con los pensamientos es que los pensamientos, mientras más se repitan en el pasado, en lo negativo, o en aquello que se vuelve compulsivo, termina forjando cárceles en la vida del ser humano. Cuando escuchamos que alguien se bloquea, por ejemplo, gente que están bloqueados por los celos. La gente bloqueada por los celos muchas veces no se le haya o no hayan razón. ¿Es por qué? Porque el alma está cautiva en la cárcel de los celos. Y los celos que se alimentan de los temores. Y como le gustan los celos, llevarte a imaginarte y a ver cosas que no son. Eso se llama cautividad. Y como son temores, dice la palabra, enseña que nos convertimos en impíos. Y dice la palabra que lo que el impío teme, eso pronto le viene. Lo que tanto usted temía que te hiciera la pareja, te lo hizo. Porque tu cautividad, como el alma está cautiva, y tu pareja o tu esposo es parte de tu alma, entonces si tu alma está cautiva en esos temores, tú vas a llevar a ese hombre o a esa mujer a ser cautivo por lo que temes. ¿Por lo qué? ¿Por lo qué? Por lo que temes. Cuando tú temes algo y sientes ciertas dudas, entonces esas dudas y esos temores serán puertas abiertas para que Satanás haga lo que te ha dicho en la ventana abierta que tiene o la puerta abierta que tiene por los celos. Porque él es el que te habla en los celos y te dice con quién andaba, cómo era, cómo se vestía, cómo caminaba. ¿Me está entendiendo? Porque tu mente está cautiva, tus pensamientos están cautivos en eso. Y quizá el hombre o la mujer ande trabajando y se le presentó una situación y tú dices, ¿con quién andaba? ¿Con quién anda? Entonces la mujer está cocinando y la comida le sale simple porque no da la razón para poder salar. Y o se le queda simple o le queda muy salado. ¿Sí me entiende? O se le quema la ropa planchando. Porque el pensamiento está con quién anda. Seguro que se acostó, lo hizo así, lo hizo asado. Así es. Un tormento porque el alma está cautiva en cárceles de cautividad. Y en esa cárcel de cautividad, ahí Satanás le habla y le crea una imagen, le crea, y resulta y acontece que esos temores que tú tienes por los celos, porque estás cautivo, tú llevaste a que cada cosa que pensaste y imaginaste se diera. ¿Se qué? Se diera. Prácticamente te cautivaste, quedaste cautivo tu alma, pero también ataste a tu esposo o a tu pareja por causa de que tu alma está cautiva. Tus pensamientos son compulsivos. Tus pensamientos son compulsivos. Hay pensamientos repetitivos. En todo momento estás pensando lo mismo y imaginando lo mismo. No sale de ese pensamiento. Entonces, esa alma necesita ser liberada. ¿Saben qué? Necesita ser libre. ¿Qué quiere? Sí, está roto. Esa alma necesita que no me entretenga por eso. ¿Qué necesita? Se convierte en cautividad del alma. Y esa cautividad del alma es la antena al infierno.
Usted va a vivir atado a eso. Y cuando usted se está identificando con eso, usted debe analizar y decir, entonces yo necesito ser liberado. ¿Yo necesito qué? Ser liberado. Ok. El problema del ser humano con los pensamientos es que los pensamientos más se repitan en el pasado, en lo negativo, y aquello que se vuelve compulsivo termina forjando cárceles en la vida del ser humano. ¿Termina qué? Cuando escuchamos que alguien se bloquea es ¿por qué? Porque los pensamientos compulsivos crearon un cerco. Crearon una cerca de bloque, que se llama bloquear. Está bloqueado. Amén. Le digo un solo ejemplo de los celos. Hay otros pensamientos más. Hay otro bloqueo más. Ok. Estos pensamientos compulsivos, repetitivos, están circulando en su mente y la persona no los enfrenta ni los derriba, sino que los acepta. Amén. Y la Biblia habla de eso, o el ejemplo de eso dice que si no lo derriba, la Biblia dice o compara esos pensamientos como huevos de áspides. ¿Cómo qué? Lea por favor Julia o María del Mar o la hermana Isaías 59:5. Rapidito ahí, bíblico. Incuban huevos de áspides, y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán vivos. Ok. La palabra áspide quiere decir serpiente, culebra, huevo de culebras. ¿Huevo de qué? Cuando deja que los espíritus demoníacos que vienen por los pensamientos compulsivos en tu conciencia coloquen pensamientos compulsivos, es como si te metieran un huevito de serpiente y cada día se va creciendo. Se le estará dando lugar para que cuando llegue el momento de romperse, el huevo salga la serpiente. Nosotros tenemos que comprender y entender que nuestra mente debe ser cada día renovada, porque toda mente que no se renueva se vuelve un nido de serpiente. ¿Se vuelve qué? ¿Se vuelve qué? Un nido de serpiente. Cuando usted ha dejado que esos pensamientos compulsivos, repetitivos, cada vez estén aquí y pasen del consciente al subconsciente, a su corazón, listo. Una anaconda tiene adentro. Tiene una anaconda, tiene una pitón, tiene una culebra adentro. Que le va a afectar a usted, va a afectar a sus hijos, va a afectar a su esposo, va a afectar a su familia, va a afectar a lo que está alrededor. No solamente por el hecho de los celos, puede ser también pecado oculto, puede ser la pornografía, puede ser la masturbación, puede ser el chisme, la murmuración, puede ser cualquiera de estas cosas, ¿verdad? Que lo lleva a que compulsivamente se esté repitiendo, o puede ser atadura de niñez, por trauma de niñez, si hubo abuso sexual, si le robaron la inocencia, si tuvo esos traumas pequeños y eso no fue liberado, no fue confesado, no fue reprendido, no fue corregido, usted, aunque esté grande, va a tener una anaconda adentro que lo va a llevar o caer en lesbianismo, caer en homosexualismo, o caer en la perversión sexual, o caer en la pornografía, si es la parte sexual, inmoralidad sexual, aunque usted sea cristiano y aunque usted no lo crea. Dicen los hermanos, yo luché, lloraba, ayunaba, pero todavía caigo en el mismo vicio. Porque le parió, el huevo reventó.
Y no solamente eres tú que está afectado, sino que afecta a otro. Cada quien que toque, cada quien que esté contigo, cada quien va a ser contaminado, va a ser afectado. Amén, porque se transfiere. ¿Se qué? Se transfiere. Pasa a ser transferido. Es por eso que ve que mujeres que fueron abusadas y violadas terminan abusando y violando. Ven hombres que fueron abusados y violados terminan abusando y violando. ¿Por qué? Porque nunca fueron libres su alma. Su alma está cautiva. Disimulan mucho. Y lo más tremendo es que siempre las víctimas son gente que son vulnerables. ¿Cuáles son vulnerables? Niños o niñas sin papá, sin nadie que lo proteja, sin nadie que lo defienda. Gente que crece en hogares disfuncionales. Se repiten las historias, los primos, los tíos, los abuelos. ¿Me está entendiendo? Llegan y le traen a los nietos porque los hijos y las hijas no los quisieron criar. Termina el abuelo abusando a la nieta, termina el abuelo abusando al nieto, o los primos, o los tíos. ¿Por qué? Porque en esa persona anteriormente le hicieron lo mismo, nunca fueron libres, porque la tradición y la religión no sanan ni liberta a nadie, y entonces llegaron a transferir esto a las familiares. Pero no solamente son ellos, sino que también el vecino o el amigo o la amiga le confiamos a nuestros hijos, los familiares, a la persona, y termina el que estaba confiando haciéndole el daño a la persona, al niño. Entonces, los seres, mire, la tierra más fértil para poder afectar y crear se vivía en un minero de lo que es esta influencia son los niños. ¿Por qué? Porque le roban la inocencia y meten ahí su influencia, porque es transferible. ¿Es qué? Pastor, si yo, por ejemplo, a mí lo que hicieron fue tocarme nada más, pero no me penetraron. Hermanito, hermanita, el que la tocó llevó el espíritu. Además, solamente tocarlo. La pura intención, quizás te se defendió y no lo tocaron. Solamente la pura intención. En la pura intención ya afectó. Porque esa persona no va a hacer eso si no está transformado en esa serpiente. Para llegar a ese, ya ese espíritu tomó sus sentidos, tomó sus emociones. Y entonces comienza a actuar con premeditación y alevosía. Todo lo hace con premeditación. Déjenlo aquí, yo lo cuido. No, tranquila, yo sé. ¿Me está entendiendo? Porque esa persona está transformada en una culebra. ¿Me entiende? Entonces necesita que esa persona sea liberado. Y si alguno de nuestros hijos pasó por situación, nuestros hijos necesitan ser sanados, liberados. Amén. Más adelante le doy ese punto importante. Estamos hablándose de lo que son estas regiones de cautividad. Ok. Dice que esa serpiente cada día se va creciendo, se le está dando lugar para que cuando llegue el momento de romperse el huevo, salga la serpiente. Nosotros tenemos que comprender y entender que nuestra mente debe ser cada día renovada, porque toda mente que no se renueva se vuelve un nido de serpiente. La fe es espiritual. Si no permitimos que ella pase al alma, entonces la mente será débil. ¿La mente será qué? Y estará luchando con la duda a través del ataque de los pensamientos. Escuche esto. Escuche esto. Cuando nuestra mente no es liberada, usted puede venir un martes o un domingo, recibir la palabra en su espíritu, tremendo movimiento. Usted brincó, saltó, se tiró al piso, botó moco, hizo todos los shows. Y recibió. No digo que está mal, está bien. Pero cuando sale allá afuera, listo. Se transformó bipolar. Comienza las dudas, comienza las inquietudes y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si al alma no está liberada, lo que usted recibe lo recibió en el espíritu. Y lo del espíritu puede pasar al alma porque está bloqueada. ¿Por qué está bloqueada? Por el pecado. ¿Por qué está bloqueada? Por el pecado. No permite que lo que recibiste del espíritu, pase al alma
Y puede el alma tener el control, puede el espíritu tener el control del alma y el alma tener el control del cuerpo. Va caminando y mientras va caminando, el muchachito se salió corriendo y se te salió la pi. ¿Sabe lo que es el pi? El pitico se te sale. El grito, la pelea, comienzas. Y entonces tú dices, ¿pero por qué soy así? Si allá adoré, pero ¿por qué cuando salgo de la iglesia me comienza todo? Porque el alma está bloqueada para que lo que está en tu espíritu pase al alma. Amén. Escúcheme, la fe es espiritual, lo que usted recibe en fe es espiritual. Si le permitimos que ella pase al alma, entonces la mente será débil. Y estará luchando con la duda a través del ataque de los pensamientos repetitivos. Amén. Anote eso. ¿Cómo pasa al alma la fe? Cuando tú no bloqueas su acción en tu alma. En otras palabras, viene un domingo, viene un martes y después de que termine el servicio vuelve a tu estado normal o mental o natural. Tratando de ser llevado por todo lo que te rodea, percibiendo por tu sentido lo que te rodea o lo que está a tu alrededor. Y esto te lleva a estar bloqueado. Lo que Dios trajo el domingo o el martes por la palabra entra a tu espíritu, pero por el bloqueo que vino, por lo que te rodea, bloqueó el alma y lo que está en tu espíritu no pasa al alma, porque hay un velo entre el espíritu y el alma y ese velo es el pecado. ¿Es el qué? El pecado, la desobediencia, la mentira, la rebelión, el pensamiento total contrario a Dios. Sencillamente bloquea a la fe, termina dudando y pensando y hasta comentando, ¿será que Dios lo que digo lo cumplirá? Hoy saltaste, recibiste del Espíritu, pero cuando saliste allá afuera ya estaban dudas. Porque si captamos lo peor y comenzamos a comentarlo y a hablarlo, ahí está el asunto. Ahí participaste del bloqueo. ¿Qué debe hacer los hijos de Dios? ¿Qué decía David? David decía esto. Me alegré con lo que decía a la casa de Jehová y de Dios. Si tú no vienes con ese deseo por camino, con alegría porque vas a la casa de Dios, tú vas a recibir el Espíritu, pero cuando salga vas a salir igual, porque así como venga vas a salir, porque tú debes, como David, desear estar en la presencia de Dios, y que tu alma, donde están las emociones, voluntad y pensamiento, deben estar cada día deseando que llegue el día de congregarnos. Y pregúntame, pastor, ¿y cómo yo logro eso? Sencillo, Romanos 12:1 lo dice. Presentemos y hagámosles todos los días culto a Dios. Presentemos vuestros cuerpos como sacrificio vivo, de olor fragante ante Dios, que es mi culto racional. Mi culto racional, dice, para que sea ¿qué? Renovado y transformado nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para entender la buena y perfecta voluntad de Dios. ¿Sí o no? Pero si yo todos los días no le hago culto a Dios, sino que usted nada más religiosamente viene al culto, son los martes y a juro, y como el chavo sin querer venir, usted va a recibir algo en el espíritu, pero se va a ir igualito, porque su alma está mantenida bloqueada. Pero, pastor, ¿cómo yo hago eso? Pregunte. Cambia tu actitud. Dile que está a tu lado, cambia tu actitud. ¿Qué hacía David?
Me gocé con lo que decía a la casa de Jehová. Y cuando salía manteniendo lo que había recibido también en el alma. Pero ¿cómo mantengo yo eso en el alma? Cuando mi alma está libre de la cautividad. ¿No me llama qué? Libre de la cautividad. Escuchen, los que somos de la fe, llamamos a lo que no es como si fuese. ¿Llamamos qué? Porque pasamos lo del espíritu al alma y lo declaramos con firmeza. Si todo el panorama es negativo y yo lo cambio por lo que creo y hablo. ¿Yo lo cambio cómo? Por lo que creo y hablo. Tú tienes que cambiar el panorama, aunque todo sea negativo. Aunque el dólar suba, tú tienes que cambiar por lo que crees como habla. Porque si no vas a tener el alma bloqueada. Y vas a ser llevado por lo que te rodea. ¿Sí o no? Amén. O usted no es el embajador del rey. Amén. Y el que lo sustenta es su ciudad. Amén. ¿Quién lo sustenta? ¿Cuál es su ciudad? ¿Cuál es su ciudad? El cielo. Amén. Escuchen. Nosotros creemos en la liberación porque el producto es una mente más fuerte. ¿Es una qué? Que la misma piedra. Es más, el Señor dice que cuando nuestra mente es renovada, nuestra mente se convierte en un diamante. Como le dijo él a Ezequiel, Ezequiel 3:9. Dijo, tu mente será como un diamante y aún ni las piedras podrán con ella. Tendrá una mente como de qué? Como de diamante. Y usted no sabe el proceso para hallar un diamante. ¿A dónde tiene que meterse la gente para hallar un diamante? Después esa es otra predica. Para que usted vea que Dios hace que nuestros pensamientos sean profundos con su pensamiento. Para que nuestros pensamientos, nuestra mente sea fuerte, firme. No sean débiles. Amén. Y eso está en creer su palabra. Él le dijo a Ezequiel, haré de ti como diamante, que ni las piedras podrán hacerte frente. Amén. Aunque vinieran con dureza contra tu mente es un diamante, no es de cristal. ¿Sabes que estamos en la generación maldicha que dice que es la generación de cristal? Donde lo primero que hacen cuando se les presenta un asunto es huir, esconderse, encerrarse o suicidarse. ¿Me está entendiendo? La mente de cristal. O salen corriendo cuando se presenta un problema, una presión. O se encierran o buscan quitarse la vida. Mas el Señor no nos dio esa mente. Dice que nos dio la mente de Cristo, una mente de diamante, firme. ¿La mente qué? Firme. Más fuerte que una piedra. Tu mente de diamante, no de cristal. Está destinado a tener mente de diamante, que es más fuerte que la piedra. Ahora, ¿qué eres tú? Tú no eres lo que dice tu papá, tu familia. Lo que ellos dicen mal de ti. Lo que dicen bueno sí, pero lo que dicen mal de ti no. Tú eres lo que dice tu creador, o lo que tu creador ha dicho de ti. Porque necesitamos ser libres nosotros de la cautividad. La palabra cautividad, aquí dentro en el rema, quiere decir prisión. ¿Quiere decir qué? Prisión. Lugar de bloqueo. La cautividad o lugar de bloqueo, cautividad está encerrado en el hecho de construir su propia cárcel con lo que piensa. Hay gente que está cautivo porque lo que está pensando o los pensamientos o sus pensamientos son compulsivos. ¿Son qué? Y forman fortalezas mentales y esas fortalezas mentales lo determinan. Y lo llevan a estar aprisionado o cautivo. El alma, como es una región profunda del ser humano,
Si se cierra una habitación porque está bloqueada por la fortaleza, construirá a su alrededor una fortaleza. Pero ¿quién hace libre el alma? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Él es el especialista de liberarla. Así como la unción, solo la unción tiene poder de romper el yugo, solo la unción o el poder del Espíritu Santo tiene la capacidad de sacarte de la cautividad. ¿Tiene qué? Cuando el alma se cautiva, cuando el alma se cautiva, el alma se cautiva cuando el alma se bloquea. El alma se cautiva cuando hay fortaleza mental. El alma se cautiva cuando hay demonización o una influencia demoníaca que vino a partir de los argumentos que se forjaron en tu mente y crearon una fortaleza que te cautivó. Comienza con pensamiento, así actúa el diablo. Los demonios son expertos de usar tus momentos de inconsciencia para atacarte. Personas que el Señor ha liberado, amén, que han tenido sueños con serpientes, sueñan con serpientes en mares, en ríos, sueñan con espíritus que los anhelan o los desean, espíritus que los desean sexualmente, espíritu de perversión, espíritu de inmoralidad, espíritu de mentira. Todo esto ocurre en la inconsciencia. Satanás aprovecha mientras dormimos, de acuerdo a los pensamientos que hemos estado rodeando nuestra mente compulsivo y hemos permitido nosotros para meternos en nuestros pensamientos toda forma de maldad. Si lo hace y no lidiamos contra eso, se vuelve un nido de huevo de culebra. Escúcheme esto. Escúcheme esto. El diablo, así como se aprovecha de la inocencia de un niño, usando las culebras que se han hecho en persona, también se aprovecha de la inconsciencia. ¿Cuándo estamos en un momento de inconsciencia? Muchas veces cuando estamos durmiendo. Están los sueños. Sueños con espíritu inmundo que se llaman incubos o cubos. Espíritus que te desean sexualmente, ¿verdad? Y afectan en tu inconsciente. Muchas veces, muchas personas que fueron atacadas así, terminan sintiéndose culpables. Se crea un sentimiento de culpabilidad. Se sienten mal. Y el diablo aprovecha esa situación para después llevarlo a ser esclavo del pecado. Porque ya se creó en él un hábito. Y comienza a tomar esa falsa identidad. Escúcheme. Viendo un programa, una muchacha, una señora, pues, se casó y cuando se casó, muchas veces no podía estar con su esposo. ¿Por qué? Porque en la noche venía un espíritu y la abusaba, la violaba. ¿Me entiendes? Dice que le habían llevado para distintas cosas y después la llevaron a un brujo, pero al final no pudo hacer nada. Nosotros, los que ministramos liberación, el Señor nos lleva a liberar gente de esos espíritus inmundos que entraron en la inconsciencia de la persona. Porque también puede venir una práctica. Si sus familiares fueron practicantes de ocultismo, brujería, esos espíritus pueden entrar por ahí. O si la persona o joven llegó a escondida, en secreto, a entrar en lo que es las páginas de pornografía, esos espíritus entran por ahí. ¿Se me está entendiendo? Tiene muchas formas de cómo afectar, pero primero Satanás va a comenzar en la inconsciencia, en la mente. El campo de batalla es la mente. Ahora, si nosotros no lidiamos y reprendemos esos pensamientos, sino que lo tomamos como normal, a veces es normal, ahí es donde está el asunto. Porque tarde o que temprano uno llega a caer en un pecado y dice, pero ¿por qué? Si yo no pensaba en eso, de la noche a la mañana caí. Porque en el inconsciente fue puesto ese huevo de ácido.
y fue creciendo, y nunca se reprendió, nunca se confrontó, nunca tu alma fue libre de eso, porque lo tomamos a menos, lo tomamos como insignificante, y eso no es nada insignificante. Hermano, hermana, así tenga usted la edad que tenga, esté casado o no esté casado, si usted está siendo afectado en su inconsciencia cuando está durmiendo por un espíritu sexual, por algo de esto, o sueña cada rato en culebra, en serpiente, hay algo de parte de Satanás que fue sembrado en tu mente o que viene desde tus raíces. ¿De qué? ¿De qué? De las raíces. Desde las raíces. En la vida del ser humano, la cautividad representa una influencia demoníaca. La cautividad representa a los opresores. No solo estás cautivo por los pensamientos que creaste, que levantaron bloqueo en tu mente, sino que hay opresores que aunque quieres romper, ellos no van a dejar. No van a dejar de atormentarte. La influencia demoníaca puede entrar en la vida del ser humano cuando ese ser humano fue cautivado por una forma de maldad o abuso que vino contra su vida, sobre todo en el momento de la inocencia, o sea, la niñez. Y otras cosas. Busca Satanás con el ser humano el estado de inocencia. O sea, cuando el ser humano es niño o es bebé, es el mejor semillero para los demonios. ¿Por qué? Porque si logra afectar a un niño en su inocencia o quitándole su inocencia, lo marca para toda la vida. Y desarrolla malos hábitos y mala conducta. Cuando se libera el alma, vamos a la raíz, inicio o niñez para liberarlo. Escuche lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace algo extraordinario. Pregúnteme, pastor, ¿cómo hace el Espíritu Santo para poder liberar a una persona que cuando niño fue marcado por un abuso, una violación? Pregunte. Por ejemplo, si la persona ahorita tiene 40, 30 años y la primera acción de abuso sexual fue a la edad de 5 años, por ejemplo, 7 años, cuando esa persona habla, confiesa, porque lo que más cuesta a uno es hablar por la vergüenza. ¿Por la qué? Por ejemplo, yo pongo a mí como ejemplo. Yo fui violado a la edad de 5 años por una prima que tenía 17 años. A la edad de 5 años. Un niño que a los 5 años lo que tenía que era jugar carrito o ver el Chavo. Por lo menos para mí ese tiempo el Chavo y el Zorro era más sin Z, toda esa cosa. Después que eso sucedió, mi pensamiento no era el mismo, porque mi alma fue cautiva. ¿En qué fue cautiva mi alma? En quitar la inocencia y ser activado en lo sexual. ¿Qué es el niño de 5 años? Bueno, cuando veía a la prima, corría atrás de ella. Y cuando estaba públicamente, la prima me echaba por un lado, porque le daba pena, pero para mí un niño, para mí era normal. ¿Sí me está entendiendo? Y desde ese tiempo, y toda mi parte de mi juventud, mi mente estaba turbada. ¿Por qué? Porque el pensamiento que había era sexo. ¿El pensamiento que había era qué? Sexo. Hasta que Cristo llegó a mi vida, y en un día, en unos ayunos de 3 días, los 2 primeros días, el Señor me decía, tienes que confesar lo que pasó. Porque no solamente pasó ahí, el diablo no se bastó a los 5 años. A la edad de 12 años fui violado por hombres. Mi hermano, el que yo sigo, se hizo amigo de unos colombianos que me llevaron a la casa una droga llamada Mandra. Me dieron a mí y a mi hermano menor y nos violaron. Eso sí creó en mí. La primera violación creó en mí activar en la vida sexual. Pero la segunda creó en mí impotencia, rabia y deseo de venganza. Yo dije en mi mente, yo voy a entrenar artes marciales para matarlo con mis propias manos. Ese era mi pensamiento. Yo no lo iba a matar con pistola, lo iba a matar con cuchillo. Mi mente era aprender artes marciales y lo voy a matar. Ese era mi pensamiento fijo. Yo lo voy a matar con mis manos. Voy a disfrutar cuando los mato, así era.
Estaba cautivo. Se creó en mí un monstruo, un asesino. ¿Sí me entiendes? Y esa era mi mente. Gloria a Dios, Dios no permitió porque me fui a entrenar, me fui a trabajar y a entrenar a Caracas. Y mientras yo estaba allá, esas dos personas murieron. Uno murió enfermo y otro lo mataron. Pero quedé con la impotencia. Cuando llego a esos días de ayuno, primero, llegué a Cristo, que tuviera mi corazón. Ahora, no había en la primera iglesia donde yo estaba, no trabajaban con liberación. Pero ciertamente el pastor que teníamos, Dios lo usaba. Pero no trabajaba en la parte de clínica del alma. Pero el Espíritu Santo, tan hermoso que es el Espíritu Santo. Mientras las 2 noches que estaba yo en ayuno, venía un pensamiento que tenía que yo hablar con el pastor y contarle lo que me había pasado desde niño. Los dos escenarios de abuso. Y yo decía, no, esto es cosa mía, no me estoy volviendo loco, no voy a decir. Nadie sabía, nadie. Ni mi esposa, ni mi mamá, nadie. Una vergüenza, una era una vergüenza y la otra era un placer. Había 2 cosas ahí. Porque el primer abuso fue placer. La segunda fue vergüenza, impotencia, rabia. ¿Sí me entienden? Porque ¿qué le roban a un niño? El derecho de elegir. ¿El qué? El derecho de elegir la inocencia. Eso pasó. El tercer día del ayuno, cuando estaba terminando el ayuno de mediodía, el pastor me dice, váyase todo el mundo, yo necesito hablar con el hermano John. Y el pastor me dice, tengo 2 noches que Dios me dice que hay algo que está en tu vida que si tú no lo hablas no vas a ser libre. Le eché el primer cuento de la prima, el otro no quería echarlo. Y él me dijo, te falta, te falta, porque lo que no quieres hablar es lo que más te afecta. No lo quería hablar. Cuando yo le hablé, me salió algo de aquí, del estómago, como la hielo. ¡Fua! Vomité ese veneno. Ahí comenzó mi liberación progresiva. ¿Cómo? Yo era esclavo de la pornografía, la masturbación, todas esas cosas. Me tocaba ahora, después de esa liberación, nos reunimos en la iglesia donde estábamos en la tarde, porque ese fue el día sábado, y nos tocaba dar testimonio, porque las mujeres se iban en un lugar y los varones en otro lugar, dar testimonio de lo que Dios había hecho en el ayuno. Y por primera vez me paré en el púlpito y yo dije con libertad de que Dios me había liberado. Hablé lo que me había pasado. Una hermana que se llamaba, una india, se llamaba Carmen Roja. Me recuerdo que después que yo me senté, ella se paró llorando. Y ella dijo esto: hoy el Señor me ha sanado. Cuando yo escuché al hermano John, ella sufría de un flujo de sangre. Ella tuvo 2 hijos. El segundo hijo que tuvo, en el tiempo postraumático, después que lo parió, posparto, ella comenzó a venir el recuerdo de cosas que le pasaron cuando niña. Y cuando ella terminó la cuarentena y iba a estar con su esposo, se le cerró el vientre. No pudo estar con el esposo. Y comenzó a sufrir flujo de sangre, una fuente de sangre. Y ese día ella llevaba pañales y toalla, y hasta trapo de inmundicia se ponía. Y ese día ella dice que estando ahí, cuando escuchó, y ella me escuchó y entendió, dice que se le trancó el flujo de sangre. Se fue al baño, se quitó el trapo de inmundicia y no tenía flujo de sangre. Cuando ella pasó, ella dijo: ¿qué pasó en ese tiempo de posparto? Que cuando yo fui a estar con mi esposo, me vino el recuerdo de que mi abuelo me violaba de los 7 años hasta los 15 años. Esto fue lo que hizo que se cerrara su vientre. Y el esposo tenía años ya que no estaba con ella. Ese fue el día sábado. El día domingo llegó ella a tomar de la mano con el esposo. Después me enteré que después de 7 años logró estar con su esposo, logró tener orgasmo, logró tener una vida sexual, porque fue libre de esa cautividad. ¿Qué hace el Espíritu Santo?
Si tú tienes 40 años y el abuso fue a los 5 años, ¿sí? El Espíritu Santo, cuando tú confiesas y eres libre, rompe esas cadenas, ¿verdad? El Espíritu Santo sana, si tienes 40, sana 35 años de trauma. Eso lo hace el hermoso Espíritu Santo. Eso lo hace el hermoso Espíritu Santo, pero nos toca hacer una parte de nosotros. ¿Qué tuve que hacer yo? Yo tuve que llegar a la casa, porque una de las cosas que no había hecho, yo mantenía debajo del colchón, mantenía los CD de pornografía. Y entonces me acostaba a dormir, y cuando dormía venían los sueños que eran con los espíritus incubos o cubos, donde tenía sexo en el sueño. Y dije, ¿por qué sigo? Si ya yo fui ya libre. Y Dios tratando conmigo me dijo, saca el anatema. ¿Saca qué? Anatema. ¿Qué es anatema? Ahora yo. Y le digo, pastor, ¿qué es anatema? Y el pastor me dijo, anatema es una maldición. Y eso está en la palabra. Me dice, cuando el pueblo de Israel iba conquistó Jericó, iba a conquistar Jericó, dice que Dios le dijo, no tome nada del botín. Y Can, junto con su familia, tomó un manto babilónico, tomó lo que Dios dijo que no tomara y lo escondió. Y el pastor dijo, ¿qué tenés escondido? Y me acordé de los CDs de pornografía que tenía por del coche. Tenía como 5, boté 4, dejé uno que me gustaba. Ah, no, con este no pasa nada, Porsche. Y después los días seguí el sueño. Y entonces, tenés el anatema todavía. Agarré los partidos aquí. Hubo liberaciones progresivas. Cuando Dios me lleva al ministerio de fuego, Dios termina haciendo esa sanidad. Porque ya no era solamente la sanidad en mí, ahora era en mi esposa también. Porque uno afecta a su familia. ¿Me está entendiendo? Porque si veía pornografía, los dos veían. No eran afectados, tuvimos que ser liberados, ella y yo. Para Dios usarme a mí en liberación, tuvo que primero haberme liberado. Pero ¿de dónde vino esto? De esa cautividad que hubo cuando niño fui afectado por eso. Cuando yo voy a la raíz de esto, porque tuve que ir a la raíz de la iniquidad, me entendí entonces que la iniquidad estaba en mi familia por parte paterna. ¿Por parte qué? Paterna. ¿Me entiendes? Ahí estaba la iniquidad. Ahí había práctica de insectos. Ahí había de todo. Y yo, Señor, entonces mi padre tuvo que haber pasado por esto. Y me lleva a hacer una revelación. Un niño como pequeñito, con el pelo corto así. Y yo digo, Señor, ¿quién es? Ese es tu papá. ¿Y sabes quién lo violaba? ¿Sabes quién lo violaba? La mamá de la que me violó a mí. Mi tía Alma. Porque mi papá lo agarraron desde niño y se lo llevaron para Caracas, se lo llevaron a la bisabuela. Y lo abusaba a golpe el tío que era de la Seguridad Nacional. Lo golpeaba duro. Y lo abusaba y lo violaba la tía que era la mamá de la que me violó a mí. O sea, la hermana del otro. ¿Sí me está entendiendo? Entonces ahí venía el abuso, la cadena. Y me tocó a mí levantarme, Señor, perdona a mis ancestros. Tuve que parar yo, Señor, perdóname por sus iniquidades, por sus pecados, por sus maldades, por sus prácticas. Porque no solamente en esas prácticas, estaba el bestialismo. ¿Sabe lo que es el bestialismo? El sexo con animales. Pasaba eso, porque venían del campo. Eso practicaban en el campo. Entonces, en un campo, muchachos, ¿quién aquí es virgen? Nadie levanta la mano. Porque lo primero que se da, tú sabes que la burra quitó la virginidad. ¿Sí me entiende? Porque hubo práctica de bestialismo. Usted tiene que indagar por qué usted fue esclava, por qué te cayó, porque hay cosas que te afectan, sueños, cosas raras. Dice, ¿por qué yo lucho con eso? Porque viene una trascendencia paterna. Muchas veces vienen por mamá, por la parte de madre, otras veces viene por la parte de padre. En esta parte a mí fue por de padre, pero como yo no me crié o no viví con el entorno de mi mamá,
Viví fue con el entorno, la familia de mi papá. Y todo fue con la parte de mi papá. Y no solamente era la parte aquí de las tías y las abuelas. Cuando me tocó vivir en la parte de mi abuelo y mi abuela, mamá de mi papá, ahí se movía otra culebra. Porque le tocó a mi hermana sufrir eso. Porque ellas tuvieron que ir a la niña a la casa de mi abuelo. Y los tíos querían llegarle a ella. ¿Sí me está entendiendo? Examine y vea usted cuál es su raíz. Porque en esta noche tenemos que romper las raíces de iniquidad y de pecado que hay en su familia. No es posible que usted haya visto que primos con primos se estén casando, primos con primos. Ahí hay algo malo. Ahí está una serpiente, hay un nido de culebra. Por lo cual hay tantas maldiciones, hay tanta miseria, tanta pobreza, tanta infidelidad, tanta deslealtad, tantas cosas que familias enteras terminan matándose, terminan dañándose. ¿Sí me está entendiendo? Nosotros estamos aquí porque nosotros tenemos, yo lo llamo a rectificar lo que hicieron nuestros padres que estuvo mal. ¿Sí me entiende? Mis padres fueron idólatras, mis padres fueron a brujería, hechicería. ¿Me está entendiendo? Mi abuelo y mi papá era un hombre que tenía tantos dones, pero como no tenía la revelación del evangelio, utilizaba esos dones para cuestiones de santo, aunque eran gente que ciertamente tenían cierto temor, pero eran idólatras. ¿Sí me entiende? En ciertas partes eran rectos, pero entre primos y entre tíos había una corrupción disimulada. Era muy todo así, pero a veces yo veía tía, hermana de mi papá, que me seducían y a veces estaban hasta casi semidesnudas. ¿Me está entendiendo? Se movía el insecto. ¿Viene de qué? De familia. Escúcheme. ¿Sabe que esto tiene una trascendencia, verdad, generacional? Cuando yo investigo de dónde es la trascendencia por el apellido de mis abuelos por parte de mi papá, porque todo eso hay que investigarlo, yo me tocó investigarlo. El apellido de mis abuelos era Luques, y cuando yo metí ese apellido no era nada español. ¿Sabe de dónde era? Alemán. Alemanes que fueron a España y de España vinieron a colonizar para acá, para Venezuela, porque nada español tenía el apellido Luques, nada. Si fuera de España fuera González, qué sé yo, otro, Rodríguez, ¿sí o no? Pero no era. ¿Y a dónde Dios me lleva? ¿A qué me lleva el Señor? Que en los tiempos antiguos o los tiempos de guerra hubieron abusos. ¿Sí me entiendes? Cuando yo logro agarrar esto, entonces yo voy a esa raíz, entonces empiezo a cortar. Señor, te pido perdón por los pecados de mis antepasados, porque vienen como de generación a generación. Y la mayoría parte de enfermedades, por ejemplo, que traía como herencia, problema de hemorroides. Señor, ¿por qué problema de hemorroides? Porque hubo homosexualismo. Ay, Dios mío. Porque hubo sexo por el ano, hubo cosas raras de ancestros, que terminó mi padre, ¿verdad? Teniendo problemas renales y problemas con hemorroides. Yo sufrí de hemorroides cuando llegué a Cristo, tenía una tripa así por fuera. Cuando llegué al Señor, yo reprendí eso se desapareció. Mas nunca sufrí de eso. El licor, los vicios, todas estas cosas, ¿venían de qué? Por generacional. Mi hermana fue operada de hemorroides 2 veces. ¿Me está entendiendo? Y esto trajo miseria, pobreza, no hubo un avance. ¿Sí me entiende? Ahora, cuando viene el reino trae libertad. Y es lo que estamos haciendo hoy. Yo tocar estos puntos es para que usted identifique. Pero el Espíritu Santo, usted conociendo, usted indagando, es porque no pide a nosotros que nos apartemos, que no practiquemos nosotros lo que hacen ellos, que no lo practiquemos y que nuestros hijos tampoco los hagan, para que no trascienda a otras generaciones. Para que no trascienda a otras generaciones. Que le demos un stop hasta aquí. Hasta aquí. Por eso es que yo confronto lo que es la fornicación, confronto lo que es el adulterio, confronto lo que es la inmoralidad. A algunos no les gusta, se van hablando mal mío, no importa. Hoy critíqueme lo que sea. Mañana baja la venta. Mañana va a decir,
¿Por qué no hice caso? Porque vengo desde que mi alma estaba cautiva en regiones de cautividad. ¿Me está entendiendo? Y no puedo tomar tan simple estas cosas. Porque si las seguimos practicando, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán las consecuencias y ellos serán peores. Porque cree usted que en generaciones que han pasado de Europa para acá, ahora vemos leyes que se están dando, leyes donde niños pueden casarse con adultos. ¿Eso qué es? ¿Ah? Donde hombre con hombre, mujer con hombre. ¿De dónde viene eso? ¿Sodoma y Gomorra? Porque si somos simples, nunca se confrontó. Dijeron que la Biblia estaba equivocada. La Biblia no se equivoca, hermano. Nosotros, que estamos acá, hacemos un remanente pequeño. Porque Dios no viene a buscar una multitud, Dios viene a buscar un remanente. Dios viene a buscar la calidad. Gente calidad, gente que se nieguen al pecado. Gente que digan, muero a este pecado. Si estaba fornicando hasta aquí, o te casas conmigo o te vas. Me voy por aquí que es más derecho. No hace falta el que se va, hace falta el que viene. Oye, si aquí gente se va, porque yo hablo muy directo, amén, yo le doy el pasaje, váyase. No me hace daño a mí, ni yo tampoco se lo hago a usted. Pero, gloria a Dios, que se me queden 20, que sean calidad, porque esos 20 van a levantar gente de calidad, y sus hijos van a ser calidad. ¿Me está entendiendo? Porque Dios le llama a ser santo porque yo soy santo, consagrado, apartado para Dios. Sacrifiquemos la carne, sacrifiquemos los deseos, sacrifiquemos todas estas cosas, vayamos a la presencia de Dios, pidamos perdón por nuestros ancestros, por lo que ellos hicieron, porque por lo que ellos hicieron vivimos en miseria, en pobreza, en límite, estancados, afectados, afligidos. Y tenemos que nosotros decirle, Señor, perdona a mis padres, perdona a mis ancestros, porque pecaron contra ti, contra el cielo. Y yo también lo hice. Yo tuve que decir, Señor, yo también caí en esto. Fui víctima, pero también fui victimario. ¿Sí me entienden? Porque tampoco es que vamos a, no, solamente los culpables son nuestros ancestros. Nosotros también seguimos el camino, pero nos toca parar. Nos toca parar. A mí el Señor... Yo le estaba pidiendo a Dios hijos, tenía 7 años fornicando, pues no es ahí, concubinato es fornicar, pecar, esa es prostitución. Y cuando llegamos al Señor, después de ser liberado, Dios me vuelve a hablar, y Dios me dice, ordena tu vida. Él me fuera dicho, sepárate. No me dijo sepárate, me dijo ordena tu vida, porque había propósito en ella y en mí. Había propósito. Y yo le digo al pastor, Dios me dijo que me ordenara, ¿qué tengo que hacer? El pastor me dijo, hijo, cásese para bautizarme. Nos separamos de cuerpo una semana, ni nos tocamos. Menos mal que fue una semana. Mi esposa siempre ha sido bella. En ese tiempo estaba así, muchacho. Aunque ahorita está más bella que aquel tiempo, pero siempre era modelo. Pero no tocarla, ay, no estaba. Estaba no tocarla. Pero por amor al Señor, es que yo tampoco no me quedaba atrás. Tenía lo mío también, un atleta. 20 años entrenando artes marciales, mire, lo que tenía era puro cuadrito por todos lados. Estos chocolates se los comió ella. Me con un bombonzote grande. Ella entrenaba conmigo, eso estaba, mire hermano, como me la recomendó el Señor. Duramos una semana, nos casamos como buscaron, bautizaron los dos junticos y al mes salió embarazado de esa princesa que tengo. Ahí yo entendí, había propósito. ¿Me entiendes? Y siempre he estado practicando, nos estamos practicando en nuestra vida la liberación. Siempre. Porque supe que era necesario. Era necesario mantener la libertad. Yo le dije, Señor, ¿por qué
pasan estas cosas en mi vida. Es que amigo, porque hay iniquidad. La iniquidad son los pecados de nuestros padres. Y fue donde Dios me llevó a indagar. Y como no tenía nadie que me echara el cuento, dice Espíritu Santo, ¿cómo fue la cosa con mi papá? Hermano, eso fue una película. Como si fuera yo mi papá y estuviera siendo abusado por la tía, la mamá de la prima. Yo no solamente fui víctima de mi hermano, de ella. Ella también fue víctima del hermano de ella. Pero estoy viendo arrimado en esa casa. Por eso es que, no, voy a vivir con la abuela, con el tío. La abuela de mi esposa decía, váyame la muchacha. No. El Señor me dijo a mí, en mi casa, mi esposa, mis hijas y yo. Cuando ellas se puedan defender, quizás, sin embargo, no voy a permitir que mis hijas pasaran por situaciones así. Sin embargo, el enemigo muchas veces quiso pasar a mis hijos por cuestiones de eso. No es que había creado yo un temor, no, ya yo me había liberado, pero sí tenía una prudencia, porque sabía la trascendencia y los escenarios y el entorno que se movían. ¿Me entiendes? Para no exponerlo a la serpiente. No era miedo, era porque sabía el entorno que se movía. Sabía el entorno. Y mi esposo y yo estábamos claros en eso. Y mis hijas también. Ella no se caprichaba, yo me quiero ir, yo me quiero ir. No, yo sí. Si mi papá no dice que no, es no. Y listo. No me ponían a ese capricho, no. Estaban claros. ¿Me entiendes? Vamos a orar, mi hermano. Pónganse de pie. Estos temas siguen los martes. Vengo más profundo los martes. Hoy he hablado de región de cautividad. ¿Sí? Hay otras cosas que son las enfermedades. Para la semana que viene que se hable de cautividad de enfermedades que están en el alma y se proyectan en lo físico. ¿Sí? ¿Por qué vienen? ¿Por dónde vienen? Herencia de enfermedades para romper. Cierra sus ojos. Padre, te doy gracias. Ore conmigo, Señor Jesús. Reconozco mis pecados. Reconozco los pecados de mis ancestros, de mis padres, mis abuelos. No sé, Señor, de qué magnitud fueron sus pecados. Pero si fueron los pecados que repetidamente yo cometí, yo te pido perdón por ellos. Pecado de insecto, te pido perdón. Pecado de bestialismo, te pido perdón por ellos. Pido perdón por los pecados de homosexualismo, lesbianismo. Pido perdón si mis ancestros violaron, abusaron niños, niñas, tuvieron sexo con animales, entre ellos, entre padre, madre, padre con hijo, madre con hijo, abuelo, tío. Te pido perdón, Señor, por toda esa blasfemia, por toda esa inmundicia que cometieron contra ti, contra el cielo. Igual las prácticas ocultas, brujería, hechicería, ocultismo, rebelión, idolatría. Te pido perdón por todos esos pecados. Perdona a mi familia, a mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de padre y de madre. Perdona, Señor. Perdona mis rebeliones, mis prácticas ocultas, mis pecados ocultos. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo pecado sexual, a todo pecado inmoral, a toda pornografía, masturbación, lesbianismo, homosexualismo, perversidad, a todo pensamiento de rebelión, rebeldía, desobediencia, maldad, homicidio, suicidio, todo tipo de pecado, Señor, inmoral, todo pecado de chisme, murmuración, todo pecado de maldad, todo pecado de injuria, de perjurio, todo pecado, Señor, de egoísmo,